Quiero hablar de la palabra da'at y yada. Sería bueno una pizarra, pero bueno, tenemos que imaginarnos las cosas. En la parashá de esta semana, en Shemot capítulo 10, Éxodo 10, el Eterno habla, vamos a leer 2 versículos para empezar. El Eterno dijo a Moshe: ve a Faraón, pues yo he hecho endurecer su corazón y el corazón de sus siervos para dar en medio de ellos estas señales mías, para que cuentes a oídos de tus hijos y de los hijos de tus hijos lo que yo ejecuté en Egipto y mis señales que puse entre ellos, para que sepáis que yo soy Yud-Hei y Vav-Hei. Para que sepáis, en hebreo es Veyadatem, y sabréis, pero no, aquí está la palabra Yada, que es la raíz primaria, de ahí sale la palabra Da'at. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Tenemos todavía en el mundo una influencia poderosa del imperio griego. Si leemos en el libro de Daniel, vemos que hay 4 imperios importantes que van a estar trabajando, influenciando sobre Israel y el resto del mundo hasta la venida del Mesías. ¿Os acordáis de la estatua, del sueño que tenía Nabucodonosor, que era la cabeza de oro, los hombros de plata, las caderas de bronce y después las piernas de hierro y barro mezclado? Y son los 4 imperios mundiales de la influencia gentil sobre Israel y el resto de las naciones, que van a estar ahí según esa visión, que era una visión de Hashem, hasta que vino una piedra y golpeó los pies de la estatua, y entonces se rompió todo, y la piedra se convirtió en una montaña que llenó toda la tierra. Así es la visión del rey Nabucodonosor. Cuando el profeta Daniel vio lo mismo, él vio, en lugar de metales, él vio animales. Si miramos en el libro de Revelación, vemos que los 4 imperios aparecen todavía, otra vez y todavía ahí. Habla de un león, que son los animales que vio Daniel. Y después viene el Hijo del Hombre y establece su reino a través de Israel sobre el resto del mundo. Estos 4 imperios están todavía teniendo su influencia sobre el mundo. Desde Babilonia tenemos la influencia del ocultismo y toda la brujería que todavía tenemos en el mundo. En Israel también tenemos esa influencia. De Medo-Persia tenemos la influencia del hedonismo, el disfrute. ¿Te acuerdas de la reina Esther, que tenía que estar en el baño 6 meses para poder estar con el rey? Un año de preparación con especias de toda clase. Y cuando presentó su palacio, todo de mármol, de telas, todo es disfrutar. Eso es Persia. Todavía tenemos eso en el mundo. Tercer reino es Grecia. Grecia, ¿qué trajo al mundo? El intelectualismo, la filosofía griega. Y esa filosofía es la que rige sobre todas las escuelas de este mundo. Si tú has ido a una escuela aquí en Honduras, significa que aprendiste a pensar de forma griega. Has sido entrenado por el espíritu de Grecia. Y tenemos que luchar contra esas cosas cuando leemos la Torá y cuando estamos estudiando la Torá.
Y la cuarta influencia sobre el mundo, que sigue todavía hoy, es la influencia de Roma, que tiene que ver con partidos políticos, con muchas cosas ahí en Roma. Pero bueno, no quiero entrar en esto porque no es el tema de hoy. Solamente hacer hincapié en que la influencia de Grecia todavía está fuertemente sobre el mundo y sobre nuestras mentes. Y tenemos una lucha, y esa es la lucha de Hanukkah. ¿Cuál es la lucha de Hanukkah? La lucha de Hanukkah es la influencia hebrea contra la influencia de Grecia. Y Grecia no era solamente una influencia militar, una influencia de impureza en el templo de Jerusalén, sino era una influencia espiritual, era un espíritu maligno, un demonio que estaba intentando de cambiar la forma de pensar del pueblo judío. Y la lucha era principalmente intelectual, espiritual. El imperio griego tradujo la Torá a griego. Tenemos la Septuaginta, que es una traducción del hebreo al griego, hecho por judíos que conocían bien el idioma griego. Cuando los conceptos de la Torá hebreos son trasladados al mundo griego, pierden su fuerza. Las palabras de la Torá fueron dadas con fuego desde el monte Sinai. Hashem habló en fuego, la Torá fue dada en fuego, la Torá tiene espíritu, pero cuando entra el espíritu de Grecia y toma control sobre las cosas, se pierde la fuerza de la Torá. Todo se vuelve intelectual, todo se vuelve ideas, todo se queda en la cabeza. Aprendes las cosas con la cabeza y no afecta tu forma de vivir, y ese espíritu nos está afectando a todos más o menos. Y es una lucha que tenemos. Y tenemos que ser conscientes de ese espíritu, porque está influenciando sobre Israel, sobre los judíos y sobre las naciones. Tenemos la tendencia de creer que si yo estudio y conozco las cosas intelectualmente, yo estoy bien. Y eso es peligroso y falso. Es lo mismo, la misma tentación que tuvieron los primeros hombres de comer del fruto de la ciencia, da'at. Aquí tenemos la palabra da'at. El fruto de la ciencia del bien y del mal, o el conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál fue la tentación? ¿No era bueno tener conocimiento? ¿No era bueno tener da'at? ¿Por qué Hashem prohibió a Adán y Jabá comer de ese árbol? ¿No es bueno tener conocimiento? ¿Cuál es el peligro de ese conocimiento? ¿Por qué está prohibido comer de ese árbol? ¿Sabe por qué? Porque es un conocimiento, aunque sea verdadero, es un conocimiento desconectado de las fuentes de la fuerza de Hashem. Es un conocimiento sin poder. Por eso Rabbi Shaul dice más adelante a los corintios, cuando dice, yo voy a ver estas personas que dicen que son muy inteligentes, a ver qué poder tienen, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Si las palabras que estudiamos, si los conocimientos que obtengamos solamente se quedan en nuestra inteligencia, en nuestra mente, y no afecta de forma poderosa nuestras vidas, es una forma falsa y peligrosa. Estamos comiendo del fruto de la ciencia del bien y del mal que nos trae muerte. ¿Cómo podemos evitar este tipo de muerte entre nosotros? Bueno, ese es el motivo del estudio de hoy, o la enseñanza, o la prédica, o lo que quieras, Dvar Torah.
drasha, lo que quieras, si quieres hablar en griego, español o latín, no importa. Aquí está escrito lo que leímos en Shemot 10:2, para que cuentes a oídos de tus hijos y de los hijos de tus hijos lo que yo ejecuté en Egipto y mis señales que puse entre ellos, para que sepáis que yo soy Hashem. Ahora, la palabra aquí, sepáis, es la palabra yada, la raíz de da'at. La conexión que hace la Torah en este contexto es: conocer a Hashem no está relacionado con conocimiento teórico, sino con ver grandes poderes en Egipto, grandes milagros, grandes manifestaciones de la presencia de un Dios vivo en Egipto. Dar en medio de ellos estas señales mías, para que sepáis, para que conozcáis que yo soy Hashem. ¿Cómo podemos conocer a Hashem? Según este texto, a través de los milagros que sucedieron en Egipto. Incluso nuestros hijos, cuando nosotros contamos a nuestros hijos sobre los milagros, ellos no lo van a experimentar, ellos no van a ver ranas en sus camas, no van a ser atacados por los piojos y todas estas cosas que pasaron en Egipto. Pero de alguna manera, Hashem, a través de papá y mamá que va contando a sus hijos, no transmite solamente conocimiento intelectual, sino hay algo más en el pueblo. Hay un sentimiento, hay una experiencia, hay una emoción que se va transmitiendo de padres a hijos dentro del pueblo escogido. Que nosotros estuvimos en Mitzrayim, nosotros salimos, como aprendemos en Pesach, que hay que contar a los hijos como yo, si yo estuviera en Egipto. Eso no es solamente un conocimiento teórico, eso es práctica. Y vas contando a tus hijos, y seguro que los hijos hacen la imagen. Yo sé, seguro que todo el mundo aquí hemos hecho imágenes de nuestras mentes, cómo era vivir en Egipto, cómo éramos esclavos, cómo salimos de ahí, cómo cruzamos el mar muerto, o el mar rojo, o el mar de cañas. Yam Suf. Porque yo no crucé el mar muerto, yo me bañé en el mar muerto. Y no pude tocar el fondo porque no puedes bajar ahí. Bueno, experiencias transmitidas de padres a hijos también tienen la capacidad de hacer que los hijos conozcan a Hashem de forma hebrea, no griega. Porque cuando papá y mamá cuentan, nosotros vivimos eso, nuestros ancestros vivieron eso, ya es algo más que conocimiento. Por eso cuando tú estás en Pesach, a lo mejor piensas cada año tras año, estamos contando lo mismo, otra vez lo mismo. Pero Hashem ha mandado que contemos eso cada año a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque Él quiere que tengamos emociones, que tengamos experiencias, que conozcamos las cosas de Hashem de forma experimental. Conocimiento no es solamente saber con la cabeza. Cuidado si te queda solo en la cabeza. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mira, vuelve un par de capítulos a la parashá de la semana pasada. Éxodo 6. Esto es un texto un poquito conflictivo, hay que entenderlo bien. Dijo Hashem a Moshe: ahora verás lo que yo haré al faraón, porque constreñido por una mano fuerte los dejará ir, y en virtud de una mano fuerte los expulsará de su tierra. Y habló Elohim a Moshe y le dijo: yo soy Hashem, y yo me aparecí a Abraham, a Yitzhak y a Jacob como El Shaddai. Pero con mi nombre Yud Hei Vav Hei no me di a conocer a ellos.
no me acuerdo si es Rambam o Rashi, que dice, pero no importa, es uno de los grandes de los Rishonim, que dice, toma nota que aquí no está escrito, mi nombre Hashem no di a conocer a ellos. Ellos conocieron el nombre de Hashem. Está escrito que Abraham invocó el nombre de Hashem en Génesis 12:8. Claro que conocían el nombre de Hashem, pero aquí no está escrito, yo les di a conocer mi nombre Hashem. Está escrito, no me di a conocer con mi nombre Hashem, que no es lo mismo. Dar a conocer el nombre no es lo mismo que darse a conocer con ese nombre. No me di a conocer, me di a conocer. Es decir, tenían conocimiento más o menos de su nombre, una revelación de su nombre, por supuesto, una cierta manifestación de su nombre, pero en este momento venía una manifestación mucho más profunda. Rashi dice que no me manifesté como el que cumplió las promesas, pero vemos que ciertas promesas se cumplieron ya con Abraham Avinu, pero otras no. Es un aspecto, por un lado, que se puede considerar, pero creo que no es lo más importante en esto. Lo más importante es lo que dicen otros, que no había experimentado Abraham la redención. Aquí viene Hashem, se presenta ante el poder más grande de la época político-religioso, Faraón, y con grandes milagros y prodigios saca a su pueblo de ahí. Eso no lo experimentó Abraham. Abraham no conoció a Hashem de esa manera. No tuvo esa experiencia. Y cuando hablamos de conocer, tenemos que mirar que tiene que ver con experiencia. Hay 3 palabras hebreas que conocéis bien. Conocéis, podemos mirar Éxodo 31, donde están las 3 palabras. Jochma, Binah, Vedaat, ¿verdad? De ahí sacamos las Rashei Tevot, como se dice en español. Las primeras palabras, las primeras letras de cada palabra. Acróstico, el nombre acróstico Chabad, viene de esas 3 palabras. Jochma, ¿conocéis eso, verdad? ¿Estáis familiarizados con estas palabras? Jochma, Binah, Da'at, habéis estudiado eso seguro. ¿Cuál es la diferencia entre Jochma, Binah y Da'at? Da'at es el tercero, 31, vamos a leer. 31:2. He aquí yo he llamado por nombre a Betzalel ben Uri ben Hur de la tribu de Yehudá, lo he llenado del espíritu de Elohim. En cuanto a sabiduría, inteligencia y ciencia, lo han traducido aquí, para toda clase de obra artística. Jochma, Binah, Da'at, las 3 palabras están aquí, en ese orden. De ahí sacamos Chabad, que es un movimiento que tiene como lema estas 3 palabras. Ahora, Jochma, según el rabino Hirsch, la raíz de Jochma es un sustantivo, la raíz es Jajam, que viene de la palabra Agam, según el rabino Hirsch. Agam, ¿alguien sabe qué significa Agam? Agam significa acumulación de agua, una laguna. Agam, una, ¿cómo se llama? Embalse, una presa, una represa. Agam es una acumulación de aguas. De ahí viene la palabra jajam. Para darnos a entender que el jajam, el que es sabio, se traduce como sabio,
sabiduría, Jochma, es una persona, según Rashi, es una persona que ha recibido de otras personas información, que está recibiendo de personas que conocen mucha información, acumula información. Así que un sabio, un jajam, es uno que ha estudiado mucho y tiene mucho conocimiento, mucha información en su cabeza. Ahora, Jochma no es suficiente para conocer a Dios. Jochma no es suficiente para conocer a Dios. Porque tú puedes saber muchas cosas en la cabeza, pero eso no te hace conocer a Hashem. ¿Cuántos conocen al presidente de los Estados Unidos aquí? ¿Tú lo conoces? ¿Tú conoces? Pero sabes quién es, ¿verdad? ¿Sabes cómo se llama? ¿Sabes más o menos qué dice y qué quiere decir? ¿Cuál es su línea política? Pero no lo conocemos. Podemos tener mucha información sobre una persona sin conocer a la persona. Tú puedes buscar en Wikipedia, por internet, y buscar una persona famosa de la historia y saber todos los detalles, hasta el tamaño de sus zapatos puedes saber, sin conocer a la persona. Nosotros podemos acumular mucho conocimiento de Dios sin conocer a Dios. Jochma, lo más pic, no es suficiente. El siguiente paso es Binah. ¿No hablamos de esto antes? ¿No he hablado yo aquí de estas cosas? Es que he hablado en muchos lugares, no me acuerdo todo lo que digo en los lugares. Pero bueno. ¿Cómo? Sí, porque lo hemos hablado él y yo. Está bien. Ok. Binah es el siguiente paso, que es más que Jochma. Binah es, la raíz es la misma que la palabra Bein. Cuando tenemos Havdalah, estamos orando en hebreo. Lehavdil Bein Kodesh lechol, Bein Or lechoshech, Bein Israel la'amim. Tú haces la separación entre esto y esto, entre este y este. Bein es la misma raíz que Binah, que significa hacer separación entre una cosa y otra. Entendimiento, se traduce aquí como entendimiento. Aquí en esta versión textual tradujeron como inteligencia. Se puede entender como inteligencia, entendimiento, pero yo más bien diría discernimiento, para separar y entender la diferencia entre una cosa y otra. Binah es la capacidad intelectual del ser humano para diferenciar entre una información y otra. Por ejemplo, si tú eres jajam, tú sabes contar de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eres un jajam. Tienes conocimiento. Sabes contar de 1 a 10. Ahora, si tú tienes binah, si tienes discernimiento, comprensión, esa es una buena palabra. Comprensión, me gusta más que entendimiento. Comprensión, binah, comprensión. Entonces tú sabes que 7 es más grande que 2. El jajam no lo sabe, él sabe que hay que contar de 1 a 10 y punto. Pero no entiende la diferencia entre 7 y 2. El que tiene binah entiende que 7 es bastante más grande que 2, perdón. Eso es binah. Ahora, si vamos a la tercera palabra, necesitamos esa para tener relación con Hashem.
Da'at. Da'at. Del verbo yada. La raíz es yada. Es el tercer nivel aquí. Se traduce como ciencia en esta versión. Normalmente se traduce como conocimiento. Pero no me gusta la traducción conocimiento. Porque sería conocimiento por experiencia. Si se añade por experiencia, entonces sí. Como dijimos antes, tú puedes tener mucho conocimiento de un fulano de tal sin conocer a fulano de tal. Cuando hablamos del concepto hebreo de conocer y de conocimiento, es que tú has tenido una experiencia con esa información. Conoces a fulano. Y cuando entonces hablamos de conocer a Hashem, tenemos que entender de qué estamos hablando. Saber cosas de Él, saber qué dice, conocer la Torah de memoria, o realmente conocerle personalmente. ¿Has conocido a Dios personalmente? ¿Conoces a tu Dios? Hashem le dijo, yo no me di a conocer a Abraham con el nombre Yud, Hei, Vav, Hei. Me di a conocer como El Shaddai. Es decir, tuvieron la experiencia de mi revelación como El Shaddai. El Shaddai Él significa poderoso. Shaddai se puede entender de varias formas. Una es del Shed, de Shaddad, que significa pecho, que es el que satisface y que el que muestra su poder también en el otro significado de esa palabra, pero también como Rashi dice Shaddai, que es suficiente, el poderoso que es suficiente. Abraham, Isaac y Jacob conocieron a Hashem como el Shaddai, es decir, el que me satisface totalmente. Y lo decimos cada vez que hacemos Birkat Hamazon. Mikol, kol, kol. Mikol, ¿cómo es? Kol, mikol, kol. No, hay Bakol, mikol, kol. Gracias. Que son las tres palabras que Hashem, al final de las vidas de cada patriarca, dice que Hashem había bendecido a Abraham con todo, Bekol. Y también Isaac, de todo. Y Jacob, todo. Es decir, recibieron satisfacción total. Él se manifestó a ellos como el Shaddai, el que Shaddai. Dai. ¿Conocéis la canción Dayenu? Suficiente para nosotros. Shaddai, el Shaddai. El Dios que te suple para que estés completamente satisfecho. Esa fue la manifestación que Hashem le dio a nuestros padres, Aleichem Shalom. Ahora, Él no se manifestó plenamente como el nombre Yud, Hei y Vav, Hei, como ahora lo está haciendo en Mitzrayim, con el pueblo de Israel. Y como hemos hablado antes, pero hay que repetir eso porque son conceptos profundos y es bueno repetir. El infinito, el Ein Sof, se manifiesta a través de sus nombres. El creador, el infinito, que no está lejos de toda creación. Nadie puede percibir quién es allí. Solamente podemos percibir y entender y experimentar lo que Él revela de sí mismo. Y Él se revela a través de los nombres. Y cada nombre es una revelación del Ein Sof. No es todo porque es Ein Sof, es decir, el infinito, no hay límite. Pero cada nombre revela algo de Él. Y entonces cada nombre es una limitación del ilimitado. Entonces, el nombre Yud, Hei, Vav, Hei no es todo.
Es una emanación, es una manifestación, es una revelación del infinito. El Shaddai es otra revelación del infinito. Aquel Dios que nos satisface por completo. Ahora Él se está revelando como Hashem, con el nombre que se usa más o menos 7,000 veces. 7,000 veces en el Tanaj, creo que es el Tanaj. El nombre que más se usa del infinito. Y es el nombre por excelencia. Y es el nombre personal. Los otros son más bien nombres genéricos. Y este nombre es muy especial. Como sabéis, cuando miramos con Moshe Rabbeinu, entonces dirás a los hijos de Israel que Yud Hei Vav Hei se me ha parecido. Es el nombre por excelencia. Pero no revela todo lo que es Ein Sof, porque es imposible. Ahora, en este caso, Hashem se manifiesta en Israel con ese nombre. Digo, en Egipto, al faraón y al pueblo de Israel con ese nombre. Como Redentor, como el misericordioso que saca al pueblo de la esclavitud, libera de la esclavitud. Todo eso revela su nombre. Ahora, es bien curioso que Abraham vino, invocó ese nombre, no invocó el nombre de El Shaddai. No vemos en ningún lugar que Abraham vino haya invocado el nombre de El Shaddai. Pero sí invocó el nombre Yud Hei Vav Hei. Busca conmigo en Bereshit 12, versículo 8. Génesis 12, versículo 8. Ahí está escrito en las versiones que tengo revisadas. Y de ahí se desplazó hacia la montaña al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo Betel al occidente y Hai al oriente. Luego edificó allí un altar al Eterno e invocó el nombre del Eterno. Nombre de Yud, Hei y Vav Hei. Dice que invocó el nombre de Hashem. En hebreo no dice así. El hebreo, si alguien tiene el hebreo ahí puede comparar. El hebreo dice Vayikra Beshem Hashem. Vayikra Beshem Hashem. Bueno, para no pronunciar, ¿verdad? Como no estamos en la oración, no quiero pronunciar más que Hashem o el Eterno. Pero no dice que invocó el nombre Hashem, sino invocó en el nombre Hashem. Así dice el hebreo. Vayikra Beshem Hashem. Si hubiera sido invocó el nombre Hashem, hubiera sido Vayikra et Shem Hashem. Pero dice Vayikra Beshem Hashem. Y el que sabe un poco más del hebreo sabe que la letra Bet significa dentro, que viene de la palabra Betoch, que significa dentro de. Hablé con un estudioso de Kabbalah en Jerusalén sobre este versículo y pregunté, explícame esto, ¿por qué el hebreo no dice que Abraham vino, invocó el nombre de Hashem, sino invocó en el nombre de Hashem? ¿Qué significa? Y me dio una buena explicación que la tengo muy, muy querida. Dice, el Ein Sof es el que nosotros dirigimos nuestras oraciones al Ein Sof, al más allá, al Altísimo. No podemos orar a dioses inferiores o a mediadores, sino tenemos que orar al Altísimo. Ahora, como Él se manifiesta con sus nombres diferentes, nosotros podemos usar esos nombres y conectar con el Ein Sof. Es decir, si tú estás orando al Padre,
Tú estás orando a una manifestación del infinito, porque se manifiesta como Padre, ¿verdad? Pero en sí mismo no es solamente Padre, es mucho más. Él es Padre porque tiene hijos, y cuando no tenía hijos no era Padre, ¿verdad? Entonces, como es eterno, Padre no es el nombre eterno de Él, solamente en relación con hijos. Entonces, cuando tú estás orando al Padre, estás orando al Ein Sof, usando la revelación de Padre. ¿Así me explico? Y cuando tú Abraham estaba orando en el nombre de Hashem, estaba invocando al infinito, utilizando la revelación de Yud, Hei y Vav Hei que él había tenido, y de esa forma conectó con el Ein Sof a través de ese nombre. Y es como colocarse dentro del nombre. El nombre sería como un tubo. O podemos llamarlo un ascensor. Vamos a decir que esta es una puerta de un ascensor. Vamos a poner el botón dentro. Y subo al piso 1237. Voy a subir arriba. El nombre, tú entras en el nombre, por el cual el Ein Sof se ha revelado, y con eso te conectas con él. Así es, así no dijo el cabalista, pero yo lo imaginé. Te colocas dentro de ese nombre, es un tubo o una habitación, pero no me gusta tanto habitación porque habitación tiene un techo, pero un tubo, vamos a decir un tubo. Un cilindro, muy bien, sin techo, que va hasta el infinito. Te colocas dentro del nombre Hashem e invocas en el nombre de Hashem, como Abraham vino. Eso fue lo que Abraham vino hizo, según lo que dijo este cabalista, con una interpretación personal y añadiduras de un servidor. Entonces, rápidamente mis pensamientos fueron a Yohanan capítulo 14, cuando nuestro maestro, el Adón Yeshua, dijo: pedid en mi nombre al Padre. Vamos a ir ahí. Yohanan Yud Dalet, versículo 12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. ¿Tú crees en él? ¿Dónde están las obras? El que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Capítulo 16. Versículo 23. Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no pedisteis nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. ¿Tú has orado alguna vez, has rezado alguna vez
¿Has hecho alguna vez una petición a tu Padre Celestial terminando la oración en el nombre de Yeshua? ¿Lo has hecho alguna vez? No lo has hecho ninguna vez. ¿Alguno lo ha hecho aquí? O algunos vienen del cristianismo, oraron en el nombre de Jesús, terminaron sus oraciones en el nombre de Jesús. Ya están más conmigo, ya se acuerdan de los viejos tiempos. Y voy a preguntar, ¿te acuerdas de alguna oración que hiciste en el nombre de Jesús? ¿Una petición que hiciste que no recibiste de Dios? ¿Alguna? ¿O Él te contestó todas las oraciones que hiciste en el nombre de Jesús? No. Algunas te contestaron y otras no. Entonces, ¿cómo es que Él diga aquí, todo lo que pidáis en el Padre, en mi nombre, lo hará, os lo dará? ¿Qué significa orar en el nombre de Yeshua? Luego viene una enseñanza y dice, bueno, no vamos a decir el nombre de Yeshua, sino vamos a hacer por los méritos del justo. Pero ¿dónde está eso en los escritos mesiánicos? ¿Tienes algún ejemplo de Rabbi Shaul, de Rab Shimon Kefa o de Jacob que hayan orado así? Hay muchas oraciones en los escritos mesiánicos. Alguno termina diciendo, por los méritos del justo y santo Maestro, te pedimos, Padre. ¿No? ¿Qué significa orar en su nombre? Basándonos en lo que aprendimos con Abraham Avinu, tenemos que llegar a la conclusión que no se trata de usar una fórmula para terminar su oración, como dando fuerzas a lo que estamos orando. Como digo en el nombre suyo, entonces el Eterno tiene que hacerme caso, porque a mí no me hace caso, pero si digo el nombre de Él, pues me va a hacer caso. Es casi como los que están orando a la Madre de Dios, pidiendo que hable con Dios, porque a Dios no se puede ir, pero que si vas con la Madre, pues ella habla con Dios. No podemos usar el nombre del Maestro como una excusa para torcer el brazo de Dios, como una herramienta para torcer su brazo, o una mantra para conseguir nuestros deseos. Pero Él dice que tenemos que orar en su nombre. Entonces, ¿qué es? Si tomamos la cosa de Abraham Avinu como base, podemos decir, orar en el nombre del Maestro significa colocarnos en ese cilindro, en ese tubo, que es la unidad completa con Hashem y con su Hijo. Unidad completa. Somos una armonía total. Y si tú lees el contexto de donde el Maestro está enseñando ahí en Yohanan 14 y 16, está hablando de unidad. Dice, yo en ti, tú en mí, vosotros en mí, vosotros seréis perfeccionados en unidad. Unidad. Unidad en espíritu. Él os dará otro espíritu para que esté con vosotros siempre. Y entonces entenderéis que yo estoy en vosotros, que el Padre está en mí y yo en el Padre, y vosotros en mí. Unidad. Tú estás en la línea perfecta de unidad con la divinidad. Y con esa unidad que tienes con Hashem, en Mashiach, tú estás orando en el nombre suyo. Y no necesitas mencionar su nombre, pero estás dentro de su nombre. Estás dentro de él. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el canal, el tubo, el cilindro que nos lleva al Padre. Los efectos de la
alianza renovada o el pacto renovado es que podamos conocer a Hashem. En Yirmiyahu capítulo 31 aprendemos cuáles son los resultados del pacto renovado en la sangre del Mesías. Está escrito en el versículo 31 en adelante: He aquí vienen días, dice Hashem, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Mitzrayim, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Hashem. Está refiriéndose al becerro de oro, según entiendo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Hashem. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Ves? El tefilín, mente, corazón. Este es el resultado del pacto renovado. La Torah en la mente y en el corazón. Y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. ¿Qué es eso? Es intimidad, unidad. Y no enseñará más cada cual a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo: conoce a Hashem. Porque todos me conocerán. ¿Cómo es posible? A través del Espíritu. A través de revelación espiritual. No es a través de estudios, de acumulación de ideas y pensamientos. No es a través del árbol de la ciencia del bien y del mal que puedes conocer a Hashem, porque ese árbol te desconecta de Él. Porque dice: seréis como Dios, es decir, vosotros vais a ser Dios en lugar de estar en unión con Él. La tentación del árbol de la ciencia del bien y del mal fue desconectarse de Hashem. La independencia, el conocimiento sin contacto, el conocimiento sin intimidad, el conocimiento sin poder, el conocimiento intelectual que solo nos eleva en orgullo y pensamos que somos más que el otro que tiene menos conocimiento que nosotros. Y estamos incluso midiendo nuestro conocimiento como un termómetro, a ver quién sabe más. Ese sí que sabe mucho y quizás no conoce a Dios. Los resultados del nuevo pacto en la sangre del Mesías es que tú, a través del Espíritu, puedes conocer a Dios. Y no necesitas ser demasiado inteligente para conocer, necesitas tener un corazón sensible. Te alabo porque has escondido estas cosas a los sabios y a los inteligentes y lo has revelado a los que son como niños. Así dijo el Maestro. El nuevo pacto produce algo espiritual en nuestro interior, de manera que haya un canal de tú a tú con Hashem, una intimidad, una relación personal. Y dice: nadie dirá conoce a Hashem, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. ¿Por qué? Porque perdonaré su maldad, es decir, han tenido una experiencia del perdón de sus pecados real. Han experimentado el perdón de sus pecados. Perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. La palabra yadá
aparte del árbol de la ciencia del bien y del mal, conoceréis, ahí habla de conoceréis, seréis como Dios, conociendo y tal, aparece un poquito más tarde en el capítulo 4 de Bereshit, Génesis 4. Dice, conoció Adán a Javá, su mujer, y concibió y dio a luz Caín. Esa es la misma palabra. La palabra da'at, la palabra conocer, yadá, la raíz es yadá, de ahí viene da'at, se entiende, tiene una connotación de la misma manera como una relación íntima entre esposo y esposa. Adán conoció a su esposa, a su mujer Javá, y tuvieron hijos. Ese tipo de conocimiento, por experiencia, es el que estamos buscando. Esa es la meta de nuestra fe, conocer a Dios de forma experimental. Hashem se reveló en Egipto con grandes milagros para que le conocieran. Y está escrito, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Yeshua HaMashiach, Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan, que tengan un conocimiento experimental de ti, relación personal parecida a la unidad entre esposo y esposa en el matrimonio. Esta es la vida eterna. Rabbi Shaul estaba orando por los santos de Éfeso. Si buscas para terminar este mensaje, Efesios capítulo 1, él está orando por los santos en Éfeso, los que habían sido apartados de las naciones, habían entrado en el pacto del Mesías, que no solamente fue con Israel, sino se extiende a las naciones, a los que quieren entrar y tener el conocimiento de Hashem también en él. Y él está orando por ellos. Versículo 15 dice, por esto yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Yeshua y el amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones para que el Elohim de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría, Jochma, y de revelación, que yo entiendo esto como binah, en el conocimiento, da'at, de Él, conocimiento pleno de Él. Rabbi Shaul está orando, no solamente Jochma, no solamente binah, necesitas da'at, necesitas experimentar a Dios personalmente, experimentalmente. Y esa es la meta de nuestra fe, conocer a Hashem. Si estudiamos, tiene que ser con el propósito de conocer a Hashem, de estar cerca de Él. Si estudiamos con el propósito de ser más listos, de tener una recompensa más grande en el mundo venidero, somos egoístas. Que Hashem nos ayude a discernir entre una cosa y otra. Ayúdanos, Padre Celestial, a entender este mensaje correctamente. Gracias porque tú nos corriges con amor y nos instruyes para entender las cosas. Pedimos que todos nosotros que estamos escuchando este mensaje podamos profundizar nuestra experiencia personal contigo. Ayúdanos a discernir entre el espíritu de Grecia y el espíritu de santidad, el espíritu de conocimiento que viene de ti, que nos eleva,
que nos toca los corazones, que nos transforma con tu poder, no solamente para tener vida eterna, sino para vivir en victoria sobre todo pecado y tener autoridad sobre las fuerzas del mal, como vemos en Mitzrayim, cuando Moshe Rabbeinu vino. Tú le enviaste para que no solamente el faraón, sino también tu pueblo Israel te conociera a través de esos poderes y manifestaciones de tu presencia entre ellos. Hazlo también aquí entre nosotros, en nuestros corazones y en nuestra comunidad. Manifiesta tu poder, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Gracias porque podemos orar en línea con tu pensamiento, con tu Torah, con tu Mashiach, y por eso sabemos que nos escuchas, sabemos que tenemos lo que hemos pedido, porque estamos orando conforme a tu voluntad. Bendito seas tú por siempre y para siempre. Amén y amén. אל תירא ישראל ואל תפחד, כי אתה אף פעם לא לבד. שוכן שמיים אל יחיד ומיוחד, שומר עלינו מכל רע לעד. שומר עלינו בלילה וביום, שומר עלינו בכל זמן ובכל מקום, ביבשה, באוויר וגם בים, הוא מגן עלינו מכולם. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר עליך מכל רע. אל תירא ישראל, אל תירא, יענך השם ביום צרה. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר עליך מכל רע. אל תירא ישראל, אל תירא, יענך השם ביום צרה. אתה עם סגולה וגוי קדוש, השם הטוב את עמו הוא לא יטוש, מגן עלינו מכף רגל ועד ראש. על אבותינו שמרו במדבר, על אויביהם ושונאיהם תמיד גבר. האל הגדול, הגיבור והנורא, הוא פודה אותנו מצרה. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר השם שומר